Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal chicos? Vamos a comenzar con la semana nueva. La presento unos segundos. Vamos a hacer dos temas, pero de ambos vamos a extraer pues lo más importante. Eh, el primer tema es raíces de polinomios y el segundo es factorización de polinomios. Bien, comencemos con la definición matemática de lo que es una raíz de un polinomio. Pregunto, ¿se observa en sus pantallitas la diapositiva o no? Cuéntenme. Gracias, gracias. Genial. Bien, no es tan difícil esto de raíz, les cuento. A ver, vamos con un ejemplito primero. Supongamos que yo tengo p de x igual x menos 1. Y yo pregunto, dime un numerito de x, ¿ok? Que tenga la siguiente propiedad. Y un numerito de x que al reemplazar, ¿ok? Dicho numerito en el polinomio, ¿ok? Salga cero. A ver, ¿qué numerito es? Un numerito que al reemplazar en ese polinomio aquí menos 1 me salga cero. Muy bien, excelente, excelente, chicos, muy bien, excelente. Bien, eso es raíz. Raíz es un numerito que al reemplazar en el polinomio lo hace cero, ¿ok? Entonces, vamos a la definición matemática. ¿Ok está? Sea un polinomio en k de x. Este k de x que no te asuste. Este k de x significa que es un conjunto de polinomios. También se interpreta así, que el p de x tiene coeficientes en el conjunto k y la variable es x. Ese k puede ser z, q, r, complejos, etc. Entonces decimos que alfa es una raíz de p de x y verifica esto. Observación, si p de x pertenece a k de x, bueno, esto significa que los coeficientes del polinomio p de x pertenecen a k. ¿Ya? Eso es la forma de interpretar esa notación. El conjunto k puede ser z, q, r o c. Ejemplo 1 de cómo usar esto de raíz, ¿ya? A ver, si 3 es raíz de este polinomio, ¿ya? Si 3 es raíz de p de x, consigue el valor de a. Ok. Entonces, como 3 es raíz de p de x, entonces p en 3 da 0. ¿Están de acuerdo con eso que acabo de escribir? ¿Qué opinan? ¿De acuerdo o no? ¿Qué opinan? Claro, como 3 es raíz, entonces p evaluado en ese número 3 me tiene que dar 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, a continuación voy a evaluar el polinomio en 3 para poder así conseguir el valor de a. Entonces, si 3 es raíz de p de x, entonces p de 3 es 0. Reemplazo el valor de 3 y queda de esta manera. A menos a por 3 al cuadrado menos 16 por 3 menos a igual a 0. Queda 9a menos a, 8a menos 48 pasa al lado derecho y tenemos que el valor de a es 6. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Entendió, chicos?
¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, eso es la definición matemática de raíz y un ejemplo de cómo se usa esa definición. Ahora seguimos con más. Ejemplo, determina las raíces del siguiente polinomio. Quiero sus raíces. Entonces, si tú quieres calcular las raíces de un polinomio, debido a la definición matemática, necesitamos igualar a cero el polinomio, ¿no? Estamos buscando x que tienen esa propiedad, que hace cero el polinomio. Entonces, un método de factor bastante usado por los aspa simple. Cuando es un polinomio cuadrático, intentamos, si es posible, el aspa simple. En este ejercicio lo es, ¿no? Claro que sí, se verifica el término central y queda que el producto de ellos es cero. Ahora recordemos que si el producto de dos números es cero, entonces A es cero o B es cero. O bien el primero o bien el segundo. Entonces A sería 5 perdón, X menos 5 sería 0 o X más 3 sería 0. Como consecuencia, las raíces son 5 y menos 3. ¿Ok? Hemos conseguido las raíces del polinomio P. Bueno, ahora pasamos a un teorema. Esto es un teorema. Se llama teorema de Cardano. Teorema de Cardano. Debo estar totalmente concentrado en los coeficientes que tiene el polinomio. Debo concentrarme en esos coeficientes. Nosotros hace ya algunas semanas hemos aprendido este teorema, pero para un polinomio de segundo grado, ¿no? Cuando era x cuadrado más bx más c, y supongamos que alfa y beta son sus soluciones o raíces, entonces el teorema de Cardano era así. Allá escribo alfa más beta igual menos b sobre a, y alfa por beta era c sobre a. Te cuento algo más. La cantidad, ojo, atento con lo que voy a decir, muy concentrado. La cantidad de raíces que tiene un polinomio, ¿ok? Va de acuerdo al grado que tiene. Si el polinomio tiene grado 3, entonces tiene en total 3 raíces. Si el polinomio tiene grado 5, en total hay 5 raíces. Si el polinomio tiene grado 6, entonces tiene 6 raíces. Si el polinomio tiene grado 2, entonces tiene 2 raíces. Y también el teorema de Cardano, ¿ok? La fórmula, porque en realidad el teorema de Cardano tiene varias partes, ¿no? Tiene varios resultados, pero esto va dependiendo de cómo es tu polinomio. Cuando el polinomio es de tercer grado, entonces Cardano te ofrece 3 fórmulas. Cuando el polinomio es de segundo grado, Cardano te ofrece 2 fórmulas. Cuando tu polinomio es de cuarto grado, Cardano te ofrece 4 fórmulas. Entonces, vamos a estudiar este teorema de Cardano. Teorema de Cardano. Supongamos que las raíces son 3. Como el grado del polinomio es 3, como máximo hay 3 raíces. Entonces la primera formulita de Cardano es así. La suma de todas las raíces, ¿ok? Es igual. Para esto, haces una regla de signos en el polinomio. Observa que esté completo y ordenado para que apliques la regla de signos. La regla de signos va en el sentido de la flecha de color rojo, encima del primer término más, menos, más, menos. Esta regla de signos va a permitir cambiar su signo en alguno de los coeficientes. Por ejemplo, este B va a cambiar de signo, ahora va a ser negativo. Este D también. En cambio, en A y en C no afecta mucho. Pero ¿cómo se define mediante el teorema de Cardano la suma de soluciones? De manera fácil. Esa suma es segundo coeficiente entre el primer coeficiente. ¿Ok? Segundo, o sea, estamos hablando de menos B, entre A. Esa es la suma, la suma. Segunda fórmula de Cardano, suma de productos binarios. Esto es la suma de productos binarios. Entonces, esto va a ser tercer coeficiente entre el primer coeficiente. Sale T sobre A. Y finalmente, el producto de todas las raíces, ¿ok? Va a ser el último coeficiente entre el primero. Sale menos D sobre A. Este es el producto de todas las raíces. Uno aplica el teorema cuando necesitas relacionar coeficientes con las raíces.
Y de acuerdo a los coeficientes, tú vas a iniciar de repente por la primera fórmula, o de repente por la tercera fórmula, o de repente por la segunda fórmula. Es fundamental saber quiénes son los coeficientes para saber por dónde debo iniciar, por cuál de las tres fórmulas. Ejemplo 3. R, S y T son las raíces de este polinomio. ¿Okay? Determina el valor de él. Ya. Ya sabes, la regla de signos está completo y ordenado en forma decreciente, vamos bien. Ahora vamos con la regla de signos. La suma, como R, S y T viene a ser pues las raíces, esto sería la suma de las raíces. Segundo coeficiente, pero cambia de signo, sería menos 3 medios. Suma de productos binarios, ya menos por más, menos 5 medios. Producto de todas las raíces, menos por menos, más 2 entre 2. Y listo, listo. ¿Cuánto sale? A ver, menos 3 medios, menos 5 medios, y luego sale 1. La respuesta es 15 cuartos. Quiero saber si hay preguntas respecto al teorema de Cardano. Vamos, pregunten por favor, pregunten. ¿Hay alguna pregunta con el teorema de Cardano? Si vas a aplicar el teorema de Cardano, ¿ok? Tu polinomio tiene que ser completo y ordenado en forma decreciente. El SPB se lee suma de productos binarios, así se lee, suma de productos binarios. ¿Ya? Tomamos de 2 en 2. Bueno, si no hay preguntas, continúo. Continúo. Tercera parte de la teoría, propiedad, teorema de la paridad de raíces. Este teorema, vamos a ver cuál es su chambita del teorema, nos permite agregar raíces, para eso sirve, pero solamente funciona en dos casos. El primer caso es así, te van a decir que el polinomio tiene coeficientes reales, o de repente tú tienes que deducir eso del ejercicio. Si el polinomio tiene coeficientes reales, ese es el primer ingrediente. El segundo ingrediente es que en el problema, ¿ok? Te mencione que tiene una raíz compleja de la forma A más BI. Ya, entonces, si el P de X pertenece a R de X, primer ingrediente, y alfa es una raíz de P de X, es una raíz compleja de P de X, entonces el conjugado es otra raíz de P de X, el conjugado. ¿Ya? Segunda fórmula de Cardano. Esta vale cuando el polinomio como máximo tiene coeficientes racionales. O sea, es posible también que esto valga cuando el P de X pertenezca a Z. ¿Pero por qué Z? No entiendo. Porque comprenderás que Z está contenido en Q o no. ¿Sí? Entonces la segunda parte también se puede entender que si P de X pertenece a Z de X y me dan una raíz irracional, ojo, mira la raíz, te dan una raíz irracional, entonces el conjugado es otro. El conjugado es otro. ¿Sí? Listo. ¿Se entiende la finalidad de este teorema? ¿Vamos? ¿Se entiende? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, por favor? Explique de nuevo. Bueno, necesito que te concentres. El teorema dice que sirve para agregar raíces. Para eso sirve. ¿Ya? Primero concéntrate ahí. Tú tienes que saber para qué sirve un teorema. Si no, es complicado entenderlo. Sirve para agregar raíces. Entonces, tiene dos situaciones. El teorema lo puedes aplicar en dos situaciones. Una, cuando el polinomio te dice que tiene coeficientes reales y te dan una raíz compleja de datos. Entonces, inmediatamente, si me dan esas dos condiciones, agrego el conjugado de esa raíz alfa. Y el conjugado es A menos B. La otra situación del teorema es cuando el P de X tiene coeficientes racionales y me dan una raíz irracional, pero que tenga la forma de color verde, esa forma, ¿no? Esa forma. Entonces, automáticamente, el conjugado es también otra raíz de P de X. Es lo que mencioné, Giancarlo. ¿Ok? Bien, entonces, continúo.
Ahora vamos a hacer problemitas. Problemitas, voy a compartir problemas. Nombre de segundos. Ya. A ver, les dejo unos segundos. Quiero que intenten todos el problema que estoy presentando. Me avisan si se está observando su pantalla, si no, para corregir. ¿Se observan sus pantallas o no? Ok, gracias. Muy bien, vamos a mejorar esto entonces. Repito. Ya, a ver, unos segundos para todos. Inténtalo, por favor. Ejercicio número 6. Bien, vamos a continuar. Ya le di unos segundos para que intenten. Dice, si el número de años que le falta a Daniel para tener la mayoría de edad está representado por A, tal que 3 menos raíz de 6 es raíz del polinomio. 3 menos raíz de 6 es una raíz irracional, ¿no? Eh, y luego me dan el polinomio, dice, determine cuál es la edad actual de Daniel. Bueno, vamos a resolverlo. Vamos a resolver a continuación. A ver, vamos paso a paso. Paso a paso. Es un polinomio de grado 3, entonces en total tiene 3 raíces. Me dan una raíz irracional, efectivamente, es irracional, ¿no? Pregunto, ¿se está viendo sus pantallitas? ¿Sí o no? ¿Sí, normal? Sí, ¿no? Ya, pensé que parado. Ok, ya, continúo entonces. Continúo. Ya. Van a ver que es fácil, ¿ya? Pero tú tienes que tener en cuenta tus teoremitas, los cálculos, ya, comienzo. Entonces, grado 3, en total tiene 3 raíces.
Pero el problemita me da una raíz. Esta es una raíz irracional. Es una raíz irracional. El teorema decía dos cosas. Si el polinomio pertenece a Q de X y me dan una raíz de la forma A más B raíz cuadrada de R, supongamos que eso es irracional, entonces el conjugado, o sea, A menos B raíz cuadrada de R, es raíz de P de X, ¿no? Claro, entonces yo tengo que tener esto, estos dos ingredientes, él y él. Pregunto, en este problema, ¿qué faltaría? ¿Se congeló la diapositiva? Ok. Imaginaba. Ya. Ahora, ¿no? Me avisan. A ver, vamos a arreglar esto de inmediato. Sí había escrito, pero como se ha congelado, nadie lo ha visto. Vamos a hacerlo nuevamente, ¿ya? No se preocupen. Vamos a hacerlo nuevamente. A ver. Otra vez. Ya. Creo que esta vez no falle. Ahora sí, me confirman, ¿ya? Me confirman, ¿se ve? ¿Se ve en sus pantallas que algo escribí? Ya. Entonces, el teorema decía que si P de X pertenece a Q de X y me da una raíz irracional, entonces yo puedo agregar otra raíz irracional, que es la conjugada. Entonces, aquí en este problema número 6, se puede apreciar que tengo una raíz irracional, claramente es irracional. Pregunto, ¿podré aplicar el teorema o no? Este es el teorema. Este es el teorema. Pregunto, ¿podré aplicar ese teorema? ¿Sí o no? Para poder aplicar ese teorema, necesito verificar que el P de X esté en Q. Y eso no es tan difícil. Pregunto, esta letra A, que representa la edad en años, ¿qué tipo de número es? ¿Qué tipo de número es? No lo piensen mucho. Es un número entero, pues positivo. ¿Ya? Ahora observa los coeficientes del polinomio. Los coeficientes del costado de x al cubo está el número 1. Luego viene menos 3a. Pero recuerda que a es entero. Recuerda que a es entero. Entonces L pertenece a z, menos 3a también pertenece a z, pues porque a es entero. Un entero por menos 3 sigue siendo entero. Luego, otro coeficiente, 2a al cuadrado más 3, recontra entero, pues sigue siendo entero. Y otro coeficiente, menos 9, ya, también es entero. Pero tú sabes que los enteros están metidos dentro de Q, o sea, todo entero es racional. Yo podría decir aquí dos cosas, que el polinomio pertenece a z de x, como también podría decir que el polinomio pertenece a q de x. ¿Se entiende o no? Me avisan, por favor. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Ya. Entonces, esa es la explicación del por qué ahora voy a hacer lo siguiente. Se observa, se observa, ¿no? Que el P de X pertenece a Q. Pero no entiendo, pero no veo fracciones. Pero entiende que todo entero es un racional, ¿no? Bueno, ya, se observa que P de X está en Q y además, y
Una raíz es 3 menos raíz de 6, ¿no? Y esta cosa es raíz de p de x. Genial. Entonces, ¿ok? Las raíces, perdón, vamos a hacerlo bien detallado porque no quiero que nadie se pierda, ¿ya? Voy a hacerlo bien detallado. A ver. Entonces, por el teorema de la paridad de raíces, ¿ok? Entonces, 3 más raíz de 6 es raíz de p de x. ¿Qué hemos aplicado? Aquí se aplicó el teorema de la paridad de raíces. ¿Ya? Bien, ya está, bacán. Vamos a copiar todo el polinomio ahora. El polinomio en cuestión es x cubo menos 3ax al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 por x menos 9. Ese es el polinomio. Está completo, está ordenado en forma de creciente. Genial. Entonces, las raíces, ya sé quiénes son. Sus raíces de este amigo son, una de ellas, 3 más raíz de 6. Otra de ellas, 3 menos raíz de 6. Esto es por el teorema de la paridad. Como es de grado 3, tiene 3 raíces. Supongamos que esa tercera raíz sea m. M que sea la tercera raíz. No la conozco, pues. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Primer paso, hemos aplicado el teorema de la paridad. Segundo paso, voy a aplicar el teorema de Cardano, pero estoy reconociendo quiénes son sus raíces. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos, para continuar? No, ok, seguimos entonces. Listo, sigo. Ujú. Bueno, ahora decide, ¿cuál de la fórmula de Cardano te brinda mayor información? Pregunto, ¿tú crees que sumando todas las raíces calculo el valor de m y el valor de a rápidamente o me complico más? ¿Tú crees que aplicando suma de productos binarios conviene? ¿Cuál de la fórmula de Cardano me conviene usar primero? ¿Cuál de las tres fórmulas de Cardano me conviene usar primero? Para eso, concéntrate en los coeficientes. ¿Cuál de las tres fórmulas de Cardano me conviene usar primero? Tenemos tres fórmulas de Cardano, una es la suma, la otra es la suma de productos binarios y la otra es el producto de todas. Entonces, ¿cuál de las tres fórmulas de Cardano me conviene aplicar? Genial, Giancarlo. Estás muy atento, estás muy atento. La tercera fórmula de Cardano. Entonces digo aquí, por el tío Cardano, por Cardanito, voy a colocar la tercera fórmula de Cardano, es decir, el producto de todas. Pero no entiendo por qué él se dio cuenta tan rápido. Es que te dije, concéntrate en los coeficientes. Ah, y el producto de todas. La teoría dice que si vas a aplicar Cardano, necesitas una regla de signos. Está completo, ordenado en forma decreciente, todo bien. Entonces, el producto de todas las raíces es el último coeficiente entre el primero. Menos por menos es más, 9 entre 1, eso sale 9. Esto de aquí es una diferencia de cuadrados. O sea, tiene esta apariencia. A más B por A menos B. Y eso sale A al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, esto sería 3 al cuadrado menos raíz de 6 al cuadrado. Es decir, esto sería 9 menos 6. Quedaría 3 multiplicado por m igual a 9. Entonces, m vale 3. Quiero saber si hay preguntas. ¿Entendió o no? ¿Entendió? Estamos interesados en saber cuánto vale A, porque recuerda que A es el número de años que le falta a Daniel para tener la mayoría de edad. A es la cantidad de años que le falta a Daniel para tener la mayoría de edad. Vamos, ¿se entiende hasta aquí? ¿O hay preguntas? Ya, bacán. Ya, ojo, muchos de ustedes están en segundo de secundaria, tercero, cuarto, quinto. Excelente edad.
Lo peor que puedes hacer ahorita es perder la paciencia, ¿no? O sea, molestarte por algún cálculo de repente que no lo entiendes. Poco a poco. Pero eso implica poner de tu parte también, ¿no? Tienes que poner de tu parte, darle un tiempito al curso. Sé que debes también estar muy ocupado por las cosas del colegio que te dejan, ¿no? Pero hay que dar un tiempito a esto. Esto es muy importante para lo que viene dentro de poco en muchos de ustedes, que es la universidad, ¿ya? Entonces, paciencia, tranquilo, tranquilo, relajado, con un poquito de constancia se aprende la matemática, ¿ya? A ver, entonces, m vale 3. Ahora, vamos a usar otra fórmula de Cardano, porque yo quiero hallar el valor de A. Entonces, para eso podría usar la fórmula 1 o usar la fórmula 2. Y te pido para eso criterio. A ver, ya usé Cardano fórmula 1. Perdón, fórmula 3. Ahora Cardano fórmula 1. O sea, esa es la suma. 3 más raíz de 6, sumo todo. 3 menos raíz de 6. Estoy sumando todas las raíces. Esto es igual al segundo coeficiente dividido entre el primero. Según la regla de signos, el segundo coeficiente ahora es más 3a sobre 1. O sea, sale 3a. Haciendo cuentitas, más raíz de 6 con menos raíz de 6 se van, queda 3 más 3 más 3, estamos hablando de 9, ¿no? 9 igual a 3a, entonces a vale 3. Ya, interpreta el contexto. Si el número de años que le falta a Daniel para tener la mayoría de edad está representado por 3, determine cuál es la edad actual de Daniel. Estamos suponiendo que estamos en el contexto de Perú, ¿no? Para entender esto de la mayoría de edad. ¿Qué edad tienes? Vamos. ¿Cuál es la edad actual? Ya, 15. Ya está, respuesta. Marquen, por favor, marquen. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Fue necesario usar dos fórmulas de Cardano y también el teorema de la paridad de raíces. ¿Alguna pregunta para continuar, por favor? ¿Alguna pregunta para continuar? Si pueden estar amables, ¿todo bien? Ya, listo. Entonces, si estás en tercero de secundaria, cuarto, vaya guardando todo este material, ¿ya? Cuando quizás llegues a un ciclo ordinario, quieras postular, esto te va a servir demasiado, ¿ya? Te va a servir demasiado, ¿no? No solamente para San Marcos, porque de repente al final decides por otra nacional. Para cualquier otra nacional también está dentro de los temas comunes, ¿no? En varias universidades nacionales. Y bueno, si decides una particular, ¿no? También está dentro del contenido, ¿no? Obviamente quizás con menor dificultad, pero está también dentro del contenido, ¿ya? Bueno, seguimos. Vamos con otro ejercicio. Ya fue la historia de este ejercicio. Vamos al problema número 7. Revisa, por favor. Con paciencia, inténtalo. No te desesperes. Uh-huh. Ana se encuentra realizando compras de útiles escolares y observa que los precios de un cuaderno, una regla y un lapicero son respectivamente P, Q y R, ¿no? Soles. Donde P, Q y R son las raíces de P de X. Determine cuánto gastó Ana, si compró P cuadernos, Q lapiceros y R reglas. Vamos. Ya, les voy a dejar unos segundos. Igual, quiero que intenten usar el teorema de Cardano. Cardano te permite relacionar coeficientes con las raíces. Mira, ahí tienes todos los coeficientes. Tienes todos los coeficientes, así que podrías obtener P más Q más R, podrías obtener P por Q por R. Vamos, inténtalo, ver. Unos segundos.
Ya, vamos a plantear el problema. Bien, tenemos los precios unitarios. Precios unitarios. Por aquí cantidad comprada. Y por aquí la columna del gasto, ¿no? De gastos. A ver, se observa que los precios de un cuaderno, un lapicero y una regla son PQR. Ya. Entonces, dice, determine cuánto gastó si compró P cuadernos. Compró P cuadernos. Ya. Compró P cuadernos. Pero yo sé que el precio unitario, ¿ok? De los cuadernos es P. Entonces, ¿cuánto gastó? ¿Cuánto gastó? P al cuadrado, ¿no? Compró Q lapiceros. El precio unitario es Q. ¿Cuánto gastó? Q al cuadrado. Compró R reglas. El precio unitario es R. ¿Cuánto gastó? R cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Determine cuánto gastó Ana. Ah, ya, me piden el gasto total. Entonces ese gasto total sería pues P cuadrado más Q cuadrado más R cuadrado. Y para eso tenemos un polinomio de grado 3, x cubo, menos 25x al cuadrado, más 175x, menos 135. Chicos, ¿me están siguiendo o no? ¿Me siguen? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se comprende por qué el pedido y por qué P cuadrado, Q cuadrado, R cuadrado? Chicos, me dan los precios unitarios. Luego dice que Ana compró P cuadernos, Q lapiceros y R reglas. ¿Todo bien? Ya, genial, Giancarlo. Entonces, ahora vamos a determinar P al cuadrado más Q cuadrado más R cuadrado. ¿Cómo se hace esto? ¿Te explico? De hecho, Cardano, 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 más, menos, más, menos. Está completo, ordenado, no le falta nada, bacán. Entonces digo por el tío Cardano, por Cardanito, por Cardanito. Entonces, por Cardano tenemos lo siguiente, fórmula 1 de Cardano, fórmula 1 de Cardano, fórmula 1 sería P, recuerda, mis disculpas, recuerda que el problema también afirma algo aquí importante, ojo, el problema dice que las raíces de este polinomio, ¿quiénes son? Son P, Q y R. Entonces, cuando yo aplico Cardanito, sería pues P más Q más R, más 25 entre 1, 25. Listo. Ahora me animo a hacer la segunda fórmula de Cardano. La segunda fórmula de Cardano. Segunda fórmula de Cardano, suma de productos binarios, P por Q, Q por R. Esto sería, mi disculpa, sería el tercer coeficiente positivo, 176. Paro ahí y reacciono. Yo quiero esto. Yo quiero suma de cuadrados, ¿no? O sea, son tres números, ¿sí? Cada uno de ellos al cuadrado. Y recuerdo un producto notable conocidazo. Sé que P más Q más R al cuadrado es P cuadrado, Q cuadrado, más R cuadrado, más dos veces trinomio al cuadrado, P por Q, Q por R, más P por R. Ah, genial. Recuerdo eso, ¿no? Entonces,
Ese recuerdo me permite relacionar lo que me da Cardano y lo que yo quiero conseguir. Entonces reemplazo. Esto lo tengo. Esto es 25 al cuadrado. Igual p cuadrado más q cuadrado más r cuadrado más 2 veces. Ese p más q más qr más pr suma de productos binarios. Por lo tanto, ya tengo el resultado. P cuadrado más q cuadrado más r cuadrado tiene que ser 275. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Terminé problemita? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿están? ¿Preguntas? ¿Está claro entonces? ¿Todo bien? Ya, he aplicado Cardano y necesariamente he recordado pues un producto notable conocido, como el trinomio al cuadrado, ¿no? Y ahí he reemplazado lo que obtuve por Cardano, ¿ya? La respuesta es 275. Para el que no nota por qué sale 275, te sugiero usar tu calculadora y coloca 25 al cuadrado. Y a eso le quitas el 2 por 175. Recuerda que hay que despejar el p cuadrado más q cuadrado más r cuadrado, ¿ya? Bueno, vamos al problema 8. Problema 8. Este problema más complicado. En una, ese polinomio no está completo, habría que darle forma, pero está complicado por lo que quiero obtener. Entonces, ¿qué hago? Vamos a lo que yo quiero obtener y vamos a reducirlo, ¿ya? A ver qué sale. E igual. Entonces comienzo a jugar por aquí en borrador. Entre m cuadrado más m menos 1. Esto es lo mismo que escribir m cuadrado, 1 entre m es negativo. Y aquí abajo podemos hacer carita feliz. Sería pues 1 sobre m cubo más 1 sobre m. Ahora esto podemos hacer extremos y medios. Extremos y medios. ¿Ok? Listo. Entonces cuando hago extremos y medios sale m arriba y m cubo más 1. ¿Me dejé entender? ¿Sí o no? Entonces, esa primera fracción terrible, ¿ok? Aquí tiene su equivalente. ¿Me dejé entender o fue complicado? Cuéntenme. ¿Entiende? O sea, pero ¿por qué haces eso? Porque si aplico mi Cardano ahí, no me sirve de nada. Así que estamos viendo la forma de reescribir ese para de alguna manera intentar aplicar mi teorema de Cardano. Así está fregado. ¿Ok? Bien, comprenderás que de forma análoga, o sea, de forma similar, de forma parecida, va a ocurrir para él o no. Y de forma similar para él o no. Entonces, ¿cómo va a cambiar el problemita de apariencia? O el pedido, ¿no? El pedido. Ya, la primera fracción será así. La primera fracción será así. M entre m cubo más 1. La segunda fracción, n entre n cubo, perdón, la fregué. Entre n, ¿no? Entre n el cubo más 1. Bien. P, ya, un ratito ya. P, un ratito, se rayó. P entre P cubo, ya se rayó esto. A ver. Entre P cubo más 1. Revisa, por favor. Revisa. Mira, eso ha quedado. Revisa. No olvides que tenemos que agregarle más 5, ¿no? Más 5. Más 5, ¿no? Más 5. ¿Listo? Listo, más 5. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Te explico. Tengo esa expresión E, y bueno, lastimosamente también sigue fregada la cosa, ¿no? Pero noto algo en el polinomio.
Recuerda que m y n y p son raíces. Entonces voy a hacer lo siguiente ahora. Tenemos el polinomio p de x igual x al cubo más 0x al cuadrado menos 5x al cuadrado más 1. Entonces, como m es raíz de p de x, entonces p de m es 0 por definición de raíz. Entonces, reemplazo m cubo menos 5m cuadrado más 1 es 0. ¡Oh, sorpresa! Aparece m cubo más 1 y es parte de la expresión en la primera fracción. Entonces despejo, pues, m cubo más 1 es 5m cuadrado. Y de forma similar para n y para p. De forma similar para n y para p. Entonces, análogamente, ¿ok? Tenemos que n al cubo más 1 debe ser 5n cuadrado. Análogamente que p al cubo más 1 debe ser 5p al cuadrado. Ya, revisen por favor. Eso de análogamente o de manera similar, ¿se entiende? ¿Se entiende por qué? Ya, ahora vamos a cambiar, pues, ¿no? Vamos a cambiar. En lugar de esos denominadores, vamos a hacer el cambiazo. ¿Sí? Vamos a cambiar ahora. Entonces, en lugar de esos denominadores, cambiamos. Un ratito. A ver, un ratito. Ya. En lugar de él, mira. En lugar de él cambiamos, en lugar de él cambiamos, en lugar de él cambiamos. Cambia. Cambia, a ver qué sale. Cambia los denominadores. Cámbialos. ¿Ya? Cámbialos. Entonces, al cambiar, tenemos, reemplazando, tenemos, ¿no? E es igual m entre 5m cuadrado, n entre 5n cuadrado, p entre 5p al cuadrado más 5. Bien, todos ellos tienen en común un quinto. Una n y una p se simplifican, quedando así, 1 entre m, más 1 entre n, más 1 entre p, más 5. Pero esto se puede operar, no es tan difícil, carita feliz. Sería pues mn más np más mp, todo sobre mnp más 5. Listo. Ya está, eso es lo pedido. Recién pienso en el tío Cardano. Entonces, por Cardano, ¿ok? Sabemos lo siguiente. Por Cardano, regla de signo, más, menos. Aplico mi regla de signos, ¿ya? Perdón, y muchos centros. Ahora, me interesa pues la suma de productos binarios y el producto de todas, m por n, más np, más mp, suma de productos binarios. Eso sale menos 5. ¿Sí? Suma de productos binarios. Un ratito. ¿Sí? Suma de productos binarios, sale así. Ahora, m por n por p, m por n por p, sale menos 1. Entonces, e va a ser igual. Un quinto, aquí menos 5 entre menos 1, más 5. Esto sale 6. Quiero saber si hay preguntas. Ha sido un ejercicio con más dificultad. ¿Hay preguntas?
Ya, listo. Muy bien. Ya, hay algunas preguntas en el privado. Sí, ¿qué parte? ¿Me podría decir qué parte, por favor? He tratado de ir despacio. ¿Qué parte no se entiende? ¿Qué cálculo? Cuéntame. Ujú. ¿Qué parte repetimos? Cuéntame. Ujú. La última. Ya. Bueno, nosotros nos quedamos en lo siguiente, que m cubo más uno es 5m cuadrado, n cubo más uno es 5n cuadrado, p cubo más uno es 5p cuadrado. Hemos reemplazado, simplifiqué una m, simplifiqué una n, simplifiqué una p, factorizo un quinto, 1 entre m más 1 entre n más 1 entre p, operando sale lo que ves ahí en la última línea, y ahora por Cardano esa suma de productos binarios es menos 5, y ese producto de todas las raíces es menos 1. Entonces, pues divide, pues, ¿no? Menos 5 entre menos uno es más 5. 5 entre 5 es uno más 5 es 6. ¿Ya? Bueno, esa es la solución del problema 8. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Nada. Muy bien, seguimos. Muy bien. Seguimos con más problemas. Ya está el 8, el 7, el 6. Vamos a ver de qué trata este problema. No. A ver, a ver, a ver. Un ratito. Deje de compartir, no se preocupe. Un ratito, por favor. Te vuelvo a presentar. A ver. Ujú. Bien, hasta ahí hemos cumplido con raíces de polinomios. Ahora vamos a presentar factorización. ¿Ya? Presentemos la factorización a continuación. Unos segundos. Porfa, ya presento nuevamente. Factorización. Ujú. Ya. Me avisan si en sus pantallas se observa factorización de polinomios. ¿Se observa o no, chicos? Factorización de polinomios. Ya, palabras claves que debes saber. Primero, lo que es un factor primo, un polinomio reducible y también conocer, chicos, los métodos de factorización. ¿Ya? Necesito que al toque conectes con lo que es factor primo, polinomio reducible y método de factorización. ¿Ya? Bueno, vamos. Factorizar lo hacemos, creo que desde primaria. Me parece que desde primaria tenemos esa noción. ¿Ya? Estoy muy seguro que alguno de ustedes lo ha trabajado en primaria. Recordemos un poquito de números. Un número entero, P, el número que tú quieras, no necesariamente primo, ¿ya? ¿Te parece? Se puede expresar como producto de números primos, llamados factores de P. Claro que sí, yo puedo pensar en 10 y el 10 se puede escribir como 2 por 5. Entonces, escribir el número 10 como 2 por 5 es factorizarlo. Uh-huh. Y también podríamos pensar en el número 70 como 2 por 5 por 7. Expresar 70 como el producto de números primos, a eso se le conoce como factorización del número 70, o si no, como descomposición. ¿Ok? Descomposición canónica le llaman en aritmética. En este caso, 2, 5 y 7 son llamados factores primos, ¿no? O divisores primos del 70. Uh-huh. Del mismo modo se puede establecer, ¿ok? Eh, este concepto a álgebra, ¿no? Pero ahora pues cambiamos los números por los polinomios y decimos,
Factorizar un polinomio p de x en k de x es expresar dicho polinomio en un producto indicado de sus factores primos, ¿no? Ok, expreso dicho polinomio. Si yo logro escribir el polinomio p de x como un producto de factores primos elevados a ciertos exponentes, es porque has concluido con un proceso de factorización, ¿ok? Es eso la factorización, escribir el polinomio como un producto de factores primos elevados a ciertas potencias, ¿ya? Bien, ejemplo, p de x igual x más 1 al cuadrado. Entonces vamos a reconocer quiénes son los factores primos y qué cosa es un factor primo. Un factor primo, ¿ok? Es todo polinomio irreducible. ¿Y qué es un polinomio irreducible? Es aquel, ¿ok?, que no se puede descomponer como producto de otros polinomios. ¿Ok? Irreducible es aquel que no se puede descomponer como producto de otros polinomios. ¿Ya? Entonces, aquí comentamos lo siguiente. Un ratito. Recordemos numeritos. Por ejemplo, 24. 24 es 2 al cubo, 8 por 3. Evidentemente, los factores primos son las bases. Entonces, en este ejemplito, ¿ya? En este ejemplito, el polinomio está completamente factorizado. Los factores primos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los factores primos? Uno de ellos es x menos 3 y el otro es x más 1. Ninguno de ellos se puede descomponer más como producto de otros polinomios. Tanto x menos 3 como x más 1 son polinomios irreducibles. Y como son irreducibles, entonces son factores primos. O sea, no se pueden escribir como producto de otros polinomios. ¿Ok? Profe, pero ¿por qué x menos 3 y por qué x más 1? ¿Por qué no puede ser x más 1 al cuadrado? Casi de manera, si quieres, análoga o parecida a lo que hacías en aritmética. Pregunto, ¿tendrá sentido decir que 2 al cubo es primo? ¿Tendrá sentido decir que 2 al cubo es primo? ¿Sí o no? ¿Qué haces en aritmética? En aritmética logras escribirlo de esta manera y me quedo ¿con quién? Con las bases. Igualito, en álgebra también. Quédate con las bases. X menos 3, una base, y la otra base es x más 1. Ellos son los primos. ¿Ya? Ellos son los primos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, profe, pero no entiendo, ¿pero por qué el x menos 3 es primo? Justo en esta semana, o la semana pasada, hice ese tema en el ordinario, en el ciclo ordinario. Y un alumno preguntó, ¿pero por qué dices que los polinomios de primer grado, ok, ya son primos? ¿Por qué? Eso no me cabe, ¿ya? Y él piensa así, este alumno pensó así. Este x menos 3, profe, yo lo puedo escribir así, como raíz de x menos raíz de 3, multiplicado por raíz de x más raíz de 3. ¿Qué les parece? ¿Está bien o no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está bien? Así razonó el alumno. ¿Qué les parece? ¿Está bien o está mal su razonamiento? Raíz de x por raíz de x, ¿verdad? Menos raíz de 3 por más raíz de 3, menos 3, ¿verdad? Está bien. O sea, su proceso de cálculo no está mal. ¿O les parece algo malo? A ver, ¿qué opinan? Claro, es que yo en esa clase dije, ¿no? Chicos, lema número 1, todo polinomio de primer grado es primo. Y el alumno saltó con eso, ¿no? Pero, profe, ¿por qué dice que es primo si se puede descomponer como producto de otros polinomios? Bueno, entonces observé su respuesta, ¿no? Le escribí inclusive, ¿ya? Le escribí, así como lo estoy haciendo ahora, y le dije, ¿sabes? El tema dice, lee, por favor, lee cuál es el tema, mi estimado. Lee cuál es el tema, ¿ya? ¿Cuál es el tema? A ver, ¿facción de qué cosa? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuál es el tema? ¿Factorización de qué? De polinomios. Pregunto, a ver, pregunto, a ver, ciclo escolar, pregunto. ¿Raíz cuadrada de x menos raíz de 3 es un polinomio? ¿Quién dice sí? A ver, ¿algún valiente? ¿Raíz de x menos raíz de 3 es un polinomio? ¿Raíz de x menos raíz de 3 es un polinomio? ¿Raíz de x más raíz de 3 es un polinomio? Ay, nadie se anima. Los polinomios son aquellos cuyos exponentes son enteros positivos. Y si tú me dices que ese x menos 3 se puede escribir como el producto de esos dos, no está tan mal. Pero el tema es polinomios.
Y raíz cuadrada de x menos raíz de 3 no es un polinomio, pues, porque el x estaría elevado a un medio. Para que sea polinomio tiene que tener exponentes enteros positivos. No sé si ¿me dejo entender o no? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? ¿O están volando? Cuéntenme. ¿Se entiende? Por lo tanto, primer lema de la clase. Todo polinomio de primer grado es automáticamente primo. Todo polinomio de primer grado es automáticamente factor primo. ¿Ya? Ahora, si en el camino sale un factor cuadrático, bueno, te sugiero calcular el discriminante. ¿Ok? Y es muy importante, lo que pasa que en el colegio algunos profes, ¿ya? No todos, nos malora, pues porque nos enseñan la factorización totalmente mal. Cuando uno factoriza, tiene que tener en cuenta, ¿ya? Que lo hace sobre un conjunto de polinomios, ¿no? Imagina pues un pequeño edificio de 4 pisos. Entonces, el primer piso que sea z de x, el segundo que sea q de x, el tercero que sea r de x, y el cuarto piso que sea q de x. Supongamos que yo invito al polinomio x cuadrado menos 3 al primer piso. Pregunto, el polinomio x cuadrado menos 3, si lo invito al primer piso, o sea, si lo intento factorizar en z de x, si quisiera factorizar ese polinomio en z de x, ¿se podría? ¿Sí o no? Y si se puede, ¿quiénes son los factores primos? ¿Y qué pasa cuando le invito al mismo polinomio al segundo piso? ¿Y qué pasa cuando invito al mismo polinomio al piso 3? ¿Quién se anima a responder, por favor? ¿Quién se anima a responder? ¿Alguien se anima a responder? Ya, a ver. Imposible. En z de x, factorizar en z de x significa que en el proceso de factorización debe aparecer coeficientes estrictamente enteros. Factorizar en q significa que en el proceso de factorización deben aparecer coeficientes racionales. Factorizar en R significa que en el proceso de factorización deben aparecer números reales, o sea, puede haber una fracción, una raíz, normalazo. ¿Ok? Entonces, este amiguito, cuando pasa Z, no se puede factorizar. Entonces, automáticamente, x cuadrado menos 3 es primo. ¿Pero es primo dónde? En Z de x. Por eso es importante saber dónde estoy factorizando. ¿Ya? Cuando pasa al segundo piso, también el amiguito, es imposible descomponerlo como producto de 2 polinomios o 3 polinomios, no lo sé. Es primo, automáticamente el amigo es primo. ¿Pero dónde? En Q de X. ¿Pero qué pasa en R? Mira, mira, x cuadrado menos 3. Escribo así, x cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado. Pero ese raíz de 3 es un coeficiente real. El 1 también. Por lo tanto, esto está permitido en el piso 3. Mira, 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 mira. Es otra la historia, pues. Es otra la historia. Profe, pero ya me confundió. Esto no era polinomio. No te confundas. Polinomio, ¿ok? Es aquel que los exponentes de x son enteros positivos. ¿Ya? Esto obviamente que x más raíz de 3 y x menos raíz de 3 son polinomios de primer grado. Entonces aquí hay dos factores primos. Y en los pisos previos solamente hay un factor primo, ¿no? ¿Y qué pasa si ahora invito al amigo x cuadrado más 1? Si tú calculas su discriminante es un indicador de que en varios pisos él no se va a poder factorizar. Su discriminante sale negativo. Es cuadrático, ¿eh? Estoy dando un criterio que hacer cuando es cuadrático, discriminante. Entonces, cuando a este amiguito lo invito al primer piso, tampoco se puede factorizar. No hay forma. Cuando le invito a Q de X, tampoco. Cuando le invito a R de X, tampoco. Pero ¿qué pasa cuando le invito? Mil disculpas, arriba denoté mal, arriba yo denoté mal. ¿Qué pasa cuando le invito a este amigo a C? A C, en los complejos. Esto es la C, complejos. Ah, chévere, cambia la cosa, ¿no?
X cuadrado más 1, mira, 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 artificio. X cuadrado menos y al cuadrado. Recordar que y al cuadrado es la unidad imaginaria y toda la vida vale menos 1. Toda la vida vale menos 1. Entonces, si yo coloco un menos y cuadrado, es lo mismo que decir más 1. Pero ya apareció un coeficiente complejo, por lo tanto, esto solamente sería válido en el cuarto piso. O sea, en el cuarto piso hay dos factores primos. ¿Por qué son primos? Porque son polinomios de primer grado. Aquí hay dos factores. Con ese segundo ejemplo, hay dos factores primos. No sé si me dejé entender. ¿Me dejé entender? ¿Me dejé entender con esto? ¿Ya? Y lo que lastimosamente, pues, en el colegio, a algunos profes se les pasa, ¿no? Y no nos enseñan la importancia de dónde estoy factorizando, ¿no? Es muy importante saber dónde factorizo porque la cantidad de factores primos podría aumentar o también de repente podría reducirse, ¿no? ¿Está bien? Ese es un error frecuente en los colegios nacionales, particulares, ¿no? Algunos profes sí tienen en cuenta ese detalle, pero no todos. Bien, entonces seguimos. Vamos a cambiar. Y ahora, si se ha entendido lo más terrible que ha sido esa explicación de los pisos, ¿ya? Ahora vienen los métodos. Los métodos, se sugiere siempre que en un examen intentes el método más fácil. Y el método más fácil es agrupar, ¿no? Contar cuántos términos tiene el polinomio y de repente agrupar de 2 en 2, de 3 en 3, extremos o medios, pero con paciencia. ¿Ok? Si es que ya se agotan las chances de agrupar, pensamos en un método más bravo. Dice, consiste en observar si el polinomio tiene uno o más factores comunes, que pueden ser monomios o polinomios. Mira ese polinomio. Entonces aquí, observa la relación de coeficientes. Va de 1 a 3. Va de 1 a 3. Dice factorizar. O sea, que en todo el proceso de factorización van a aparecer solamente enteros. Está prohibido que aparezca un raíz de 3, un raíz de 2 como coeficiente. Entonces, debido a que hay una relación entre el primer y segundo término y tercer y cuarto término, agrupo ellos dos. ¿Qué haría? Entre x cubo y 3x cuadrado, ¿cuál es la regla básica para sacar factor común? Si tengo dos factores y quiero extraer su factor común, es así, es lo común entre ellos elevado al menor exponente. Lo común entre ellos es la letra x, y el menor exponente es 2. Por eso x al cuadrado es el factor común. Abro paréntesis, coloco x, pero ¿por qué colocas x? Porque x cuadrado con x me da x al cubo. ¿Pero por qué colocas más 3? Porque como sacaste x cuadrado, tú necesitas más 3x cuadrado, por eso más 3. Del tercer y cuarto término sale el menos 9, y la misma razón. Por él me da el tercer término, por él me da el cuarto término. Aparece un nuevo factor común, que es x más. Factorizo y queda así. Pero x cuadrado menos 9 es x más 3 por x menos 3. Aplico teoría de exponentes porque hay dos bases iguales, y esta sería la factorización. Me concentro solamente en las bases, x más 3 y x menos 3. Como x más 3 y x menos 3 son polinomios de primer grado, automáticamente son primos. Se acabó el asunto. Ya está. Bueno, un método recontra clásico que tiene muchos años en el álgebra es el aspa simple, ¿no? Esta es la estructura general para el aspa simple. Mira, esa es la estructura que tiene que tener un polinomio en dos variables para que sea factorizado por el aspa simple. En particular, nosotros trabajamos para polinomios de una variable de ese tipo, ¿no? Entonces, polinomios que tienen esta apariencia, se puede aplicar el aspa simple. ¿En qué consiste el aspa simple? Descompongo los extremos de tal manera que gracias a esos extremos pueda verificar el término central. Si logro verificar el término central, significa que sí es aplicable el método del aspa simple. Dice, factorice este ejemplo en Z. Factorizar en Z significa que en el proceso de factorización solamente aparecen números enteros. Me voy a los extremos, descompongo los extremos a propósito de esa manera y efectivamente se verifica. Pero ojo con este detalle. Este 4x cuadrado menos 9y cuadrado se puede dar forma. Se puede dar forma. Entonces, ¿cómo decir pues 2x al cuadrado menos 3y al cuadrado? Diferencia de cuadrados.
2x más 3y por 2x menos 3y. Ojo con ese detalle, ¿no? Entonces, el otro también, diferencia de cuadrados. Mira, diferencia de cuadrados para él, queda así. Diferencia de cuadrados para el otro, queda así. Como cada paréntesis que ha salido es de primer grado, automáticamente es primo. ¿Ok? Son 4 factores primos. ¿Por qué? Porque son polinomios de grado 1. Y los polinomios de grado 1 son automáticamente primos. ¿Alguna pregunta con estos dos métodos? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Ya sabes, si vas a sacar factor común, es lo común elevado al menor exponente. Ajá. ¿Alguna pregunta para continuar? ¿Nos dan el tiempo? Los espero. ¿Preguntas? Chicos, ¿hay preguntas para continuar o no? Chicos. Entonces, tengan presente ese detalle. El aspa simple, nosotros estamos acostumbrados a hacerlo para un caso particular, Mariana, pero también sirve para polinomios en 2 variables, ¿no? Y también se podría presentar con 3 variables, ¿no? Hay situaciones que se puede presentar de esa manera, tengan cuidado, ¿ya? Dejamos ahí un par de criterios, ¿ya? De manera general, para 2 variables y para una variable. Bueno, ahora vamos a otro método de factorización. Ya los métodos son fáciles, pero yo necesito primero que tú aprendas a factorizar en cada piso. Acuérdate de eso, ¿no? Tú tienes que saber factorizar en el primer piso en Z, en Q, en R y en los complejos. Si tú manejas eso, bacán, aprendiste bastante, ¿ya? Bien, seguimos un toque, vamos a cambiar de diapositiva. Voy a cambiar. Me encantaron. Adiós. Deja de compartir unos segundos. Vamos con otra. Unos segundos, por favor, ya comparto. Segundos, por favor. Segundos. Unos segundos. Listo. Vamos con otro método. Aspa doble. Saber, el aspa doble se aplica para polinomios, ¿ok? En 2 variables y que tengan esta estructura necesariamente. Mira la estructura, en total 6 términos. Si falta alguno de los términos, hay que comparar este ángulo matemático. ¿Qué se hace? Lo que debo hacer es verificar 3 aspas simples. Si esas 3 aspas simples, todas ellas se verifican, eso significa que el polinomio en cuestión, el polinomio seleccionado, se puede factorizar por dicho método. La primera aspita a verificar se da entre el término 1 y el término 3. Lo que debes comprobar es el término 2. La segunda aspita se da entre el tercer y el sexto término. Lo que debes comprobar es el quinto término. Y el aspón, el aspa más grande, se da entre el primer y sexto término. Debes comprobar el cuarto término. Ahora, aquí en Presa San Marcos estudiamos un caso particular cuando m y n es 1. Por lo general aparece eso, por lo general, pero esto podría variar, ¿ya? Podría variar un poquito. En muchos materiales académicos de la Presa San Marcos aparece este polinomio, ¿no? Entonces, debido a que el aspa simple consiste, perdón, el aspa doble consiste en verificar 3 aspas simples, significa que es importante el orden del polinomio. Tiene que tener este orden para poder aplicar estas 3 aspas simples.
¿Ya? Mire el orden. AX cuadrado, BXY, más CY cuadrado, más DX, más EY, más término independiente. Si faltase alguno de esos términos, vale completar con ceros. En el ejemplo en cuestión, puedes apreciar que no está del todo ordenado. No está. Entonces, se observa que este más CY debe estar aquí y este menos 11X debe estar aquí. Entonces, hacemos el cambiazo y queda así. Vamos a la primera aspita. La primera aspita se da entre el 3x cuadrado y menos 2y cuadrado. Descompongo con la intención de verificar el más 5y. 3x por 2y más 6xy menos xy más 5xy. Verificado. Listo. Ahora vamos a la segunda aspita entre el tercero y sexto término. Ese menos 4 los compongo como más 1 por menos 4. ¿Ya? Y me sale más 6y, efectivamente. Vamos, dos aspas verificadas. Ahora viene las POM. 3x, multiplico por menos 4, vamos menos 12x. Menos 12x más x, menos 11x, verificado. Se copia de manera horizontal, ahora se copia esto de manera horizontal. Cada uno de esos polinomios son de primer grado, estamos en z, todo bien, estamos en z, y la factorización ha culminado, ¿no? Hemos podido escribir el p de xy como producto de otros polinomios, y cada uno de estos polinomios son irreducibles, y como son irreducibles, por lo tanto son primos. Todo polinomio irreducible es primo. Un polinomio irreducible es aquel polinomio que no se puede escribir como producto de dos o más polinomios, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta con este método? ¿Se entendió su ejemplito? ¿Se entendió? Hay que verificar tres aspas simples, importa el orden. ¿Se entendió el método? Claro, la primera aspita es fundamental, ¿no? O sea, la descomposición que haces es importante. Si yo hago, digamos, otra descomposición, no voy a llegar a la factorización correcta, ¿no? Es importantísima la descomposición que haces del primer y tercer término, para que funcione el resto. ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor? Hola, ¿preguntas? ¿Hay alguna pregunta? El aspa doble solamente vale para polinomios en dos variables. Dos variables. Ok, sigo entonces. Bueno, vamos a otro método. Este es el aspa doble especial. Mira la estructura. Para ese tipo de polinomio sirve, ¿no? Igual, necesito orden aquí. Importa el orden. Tiene que tener 5 términos. Si falta alguno de ellos, se completa con ceros. El n es un entero positivo. Aquí en San Marcos explotamos este caso del aspa doble especial, en particular cuando n es 1. Entonces, eso me permite concluir lo siguiente, que el aspa doble especial, ¿ok? Te permite factorizar algunos polinomios de cuarto grado. Es decir, algunos. Lastimosamente, chicos, los métodos que estoy enseñando, ¿no? Aspa doble especial, ¿no? Por ejemplo, este aspa doble especial no es infalible, o sea, puede existir un polinomio de cuarto grado que no se pueda factorizar por aspa doble especial, y habrá que buscar otro método, pero sí te permite factorizar algunos polinomios de cuarto grado, no todos, ¿ok? El método no es infalible, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Chicos, ¿se entiende? ¿Se entiende? Quiero que entiendan que el método te permite factorizar algunos polinomios de cuarto grado, pero no todos. Pero ¿qué pasa si no me permite factorizar uno de cuarto grado? Habrá que pensar en otro método que aún no he desarrollado. ¿Ok? Bien, listo. Sigo. Entonces, este es un proceso. Voy a escribir los pasos. ¿Ya? Lo bueno que está siendo grabada la clase y puedes repetir para que aprendas pues esto de los pasos. Importante es siempre fijarnos dónde estoy factorizando, porque ya sabes que esto podría variar en la descomposición, ¿no? Final que uno hace, la cantidad de factores primos. Entonces estoy trabajando en Z, chévere, ya. Primero intento haber una agrupación. ¿Se puede agrupar términos? Está fregado la cosa. Hay 5 términos, podría agrupar un bloque de 2, un bloque de 3, pero está fregado. Agrupar no es el camino. Entonces nos mandamos con aspa doble especial.
Primer paso del aspa doble especial. El paso de los extremos. El paso de los extremos. ¿Ok? Yo descompongo los extremos. ¿Quiénes son los extremos? 3x cuarta positivo y menos 10. Y menos 10. Descompongo los extremos. ¿Con qué? Con la intención de llegar, ¿ok? Exactamente al término central o estar lo más cerca al término central. ¿Estamos de acuerdo? O estar lo más cerca al término central. Busco aproximarme al término central, ¿no? Mucho mejor si llego en su totalidad, mejor aún, ¿no? Bacán, si se da eso, bien. Entonces, primer paso, extremos. Vamos a descomponer los extremos. Como este problema ya ha sido resuelto previamente, ya sé los extremos correctos. Grado de x cuadrado menos 10 menos 2 más 5. Cualquier otra combinación no sirve. Bien, entonces empiezo a ver cuánto tengo. A ver, hacemos el aspa. Tenemos 15x al cuadrado positivo, estoy haciendo el aspa, menos 2x al cuadrado. Entonces sale más 3x al cuadrado. Ah, chévere. El segundo paso es calcule lo que falta para llegar al término central. Entonces dices, se debe tener, S de T, no te asustes, S de C, D debe, T de tener, se debe tener, ¿cuánto? Más 11x al cuadrado. ¿Cuánto se tiene? Se tiene más 13x al cuadrado. Entonces te pregunta, ¿cuánto falta para llegar a ese término central? Ah, ya, ¿cuánto falta? Menos 2, menos 2. ¿Se entiende o no? Cuéntenme. ¿Se entiende o no? Cuéntenme. Todo bien. Ya calculaste lo que falta, ¿no? Ese fue el segundo paso. ¿Ahora qué haces? Paso número 3. ¿Ok? Elimina el término central inicial y cámbialo por lo que falta. Chao, lo siento mucho, amigo. ¿Sí? ¿Quién es lo que falta? X al cuadrado. Colocas con todo y el signo. Cuarto paso. Ver el nuevo término central. De tal manera que en dos aspas, una a la derecha. Descompongo a propósito así. Verifica el menos x cubo. Descompongo a propósito así, se verifica el 12x positivo. Copio de manera horizontal, recuerda que estamos en Z. Entonces noto que él tiene discriminante negativo. Cuando tiene discriminante negativo en Z ya es primo. Por un ejemplo que hice hace varios minutos, ya es primo en una, porque discriminante negativo. Aquí veamos, 4 menos 4, 3 menos 2, positivo. Aquí el discriminante sale positivo, bacán. Ya, pero esta cosa se va a poder factorizar, ¿sabes dónde? En R, pero no en Z. ¿Por qué? Porque las raíces de esa cuadrática son irracionales. No se puede hacer nada en Z, ¿no? Y una forma de darse cuenta de que no se puede en Z es que no verifique el aspa simple. Si no verifica el aspa simple, ya fue, ya. Chao, ya fue. ¿Ok? Listo, entonces, eso sí se podría en R. Aquí ha culminado la factorización. Pese a que el discriminante sale positivo, me doy cuenta que eso solamente va a ser factorizado en los reales, pero no en Z. Entonces aquí hay dos factores primos. Los factores primos son 3x al cuadrado más 2x menos 2, y el otro factor primo es x cuadrado menos x más 5. Se acabó. Bien. Divisores binómicos es la técnica más fuerte que tenemos. Si es que por ahí no me sale un polinomio de cuarto grado mediante el aspa doble especial, recurro a este método. Este método se resume en dos pasos. Primer paso, ¿ok? Calcule una raíz. Calcule por lo menos una raíz. Segundo paso, aplique Ruffini. Para apreciar la factorización,
Para observar la factorización, aplicas algoritmo de la división. Bien. Bueno, leí 3 pasos ya. Bueno, vamos a dejarlo en 3 pasos. Entonces, dado un polinomio de grado 3, de grado 4, de grado 5, de grado 6, el grado que tú quieras, aquí nos dice que si tú vas a aplicar este método, una posible raíz se calcula así. Divisores del término independiente de valor absoluto entre los divisores del coeficiente principal en valor absoluto. A ello le agregas el signo más o menos. Entonces, de esa manera tienes posibles raíces. Ejemplo, tienes x cubo menos 2x cuadrado más 44x menos 48. Entonces, las posibles raíces, mira quiénes son. ¿Por qué abajo 1? Porque el término, el coeficiente principal es 1, ¿no? Y su divisor de 1 es 1, pues. Entonces, cada uno de ellos divides entre 1 y mira todas las opciones que te da. Eliges una de ellas, vas evaluando. El que te da residuo 0, ganó, es la raíz. Por ejemplo, con 2. Por ejemplo, con 2, 0. Ganamos, ya está. Si quieres, puedes seguir probando, si quieres. Y si no, podrías parar y hacer lo siguiente. Entonces, ese P de X va a ser, como aquí has colocado 2, significa que un factor, un divisor es X menos 2. El cociente sería X cuadrado menos 10X más 24. Aplica champa simple, XX, 4, 6, menos menos, y ahí queda la factorización. Esto es divisores binómicos. Esto es divisores binómicos, el método más fuerte, pero también puede fallar. No siempre te va a permitir factorizar todos los polinomios que quieras. ¿Ok? Ese es el proceso. Ahora, aquí estoy aplicando algoritmo de la división. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo, pero para que vean recién la factorización. No sé si hay preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Voy a continuar entonces. Dejo de lado estos dos y vamos a otro. Ya. Un ratito. Vamos a comenzar con este problema, es más fácil. Ejercicio 3, dado el polinomio tal, y m de x y es la suma de los factores primos, en q de x, calcule m evaluado en 2, menos 1. Ya, dice, trabajas para doble, pues. Ya, está ordenadito, ¿no? Entonces vamos a hacer por acá el cálculo. 6x al cuadrado más 4y cuadrado menos 2y a la cuarta más 11x menos y cuadrado más 3. Entonces él es el primer término, él es el segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término, sexto término. Bacán, sí se puede, las pa doble. Entonces, vamos con esto. La primera pita, nos mandamos 2x, ya, 3x, por aquí 2y cuadrado, menos y cuadrado. A ver cómo nos va. Perfecto, perfecto. Se verifica el segundo término, genial. Bien, la segunda aspita entre el tercero y el sexto. Vamos a mandarnos con 3 y 1. Entonces, claro, menos 3y cuadrado más 2y cuadrado sale el quinto término. Genial. Y finalmente el aspón entre ellos, se verifica el cuarto término. A ver, revisa, por favor. No se está apreciando. Uy, qué pena. Qué pena, qué pena. Qué pena. ¿Me avisan ahora sí? ¿Me avisan ahora sí? Miren, estaba comentando, ¿no? Son 6 términos y yo comencé pues descomponiendo el primer y tercer término con la intención de verificar el término del medio, el segundo. Luego verifiqué pues la segunda aspita, que es entre el tercero y el sexto término. 2y cuadrado por 1 más menos 3y cuadrado sale menos y cuadrado, sale el quinto término. Y luego lo de color verde es el aspón, el aspa más grande. Entonces ahí se puede apreciar pues del por qué
del por qué sale ahí en la diapositiva 2x más 2y cuadrado más 3 multiplicado por 3y, por 3x menos y cuadrado más 1. Ahora, estos chicos son primos, pues, son primos porque no hay forma. A ver, factoriza, a ver, intenta el aspa simple. Ni se puede, no tiene la forma de aspa simple, no hay nada que hacer ahí. Entonces son primos, pues, son primos, no hay nada que hacer. No se pueden descomponer los nomios, ¿ya? Son primos, son irreducibles. Entonces, ellos son los factores primos. 2x más 2y cuadrado más 3. Bien, estos son los factores primos. Ahora, m, x, y es la suma de los factores primos. 5x más y cuadrado más 4. Ahora te piden m en 2, menos 1. O sea, sería 5 por 2 más menos 1 al cuadrado más 4. Esto es 10, esto es 1, esto es 4. Estamos hablando de 15. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué son primos? Ya no se pueden descomponer más, no hay forma, no aceptan ni el aspa simple, no tienen nada en común, esos tres, no podría intentar nada ahí de factorizar. ¿Alguna pregunta? Hemos aplicado el método del aspa doble. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Me avisan? ¿Hay preguntas, chicos? Chicos, ¿hay preguntas? ¿Hay preguntas? Bueno, seguimos. Problema número 4. Dice, al factorizar ese polinomio en z, hay la suma de los coeficientes del factor primo con mayor término independiente. Ojo con ese detalle, dice en z. Entonces, factorizando por aspa doble especial, dado que es de cuarto grado, vamos a factorizarlo por aspa doble especial. Entonces, para eso, vamos a jugar así. Compongo los extremos, x al cuadrado, ¿te parece? Perdón. Y más 2. Yo estoy eligiendo esos extremos porque ya se ha resuelto previamente. Si no, había que probar. ¿Ya? Ahora, digo, se debe tener. ¿Cuánto se debe tener? Más 17x al cuadrado. ¿Cuánto se tiene? ¿Cuánto se tiene? A ver, más 5x al cuadrado, más 2x al cuadrado. Eso da más 7x al cuadrado. Se tiene más 7x al cuadrado. ¿Cuánto falta? Si quiero saber lo que falta, es más 10x al cuadrado. Entonces, vamos a borrar esto, ya sabes, ¿no? Se cambia, ese término central se cambia por lo que falta, y vamos a descomponerlo de tal manera que sea aspa simple. Vamos a hacerlo a propósito así, 5x por 2x. Si lo hago de esa manera, se verifica aspa aquí, se verifica aspa aquí. Listo. Entonces, vamos a copiar de manera horizontal, el p de x sería igual a x al cuadrado más 5x más 2, x al cuadrado más 2x más 5. Ya, ahora, chicos, si no te cumple el aspa simple, calcula su discriminante. Discriminante 2 al cuadrado menos 4, 1 por 5. Sale negativo. Eso significa que este amiguito es primo en z. ¿Dónde se podría factorizar? En los complejos, porque el discriminante salió negativo. Ahora, el de aquí, 25 menos 4. Si tú calculas el discriminante de este amigo, sale mayor que 0. No se puede el aspa simple, a la vista no se puede. Entonces, ¿dónde se podría factorizar este amigo? En los reales, en R. Pero en Z, automáticamente es primo. No me acepta ni el aspa simple, es primo en Z. Ya, hay la suma de coeficientes del factor primo con mayor término independiente. Ya, hay dos factores primos. Hay dos factores primos. Hay dos factores primos. Hay dos factores primos. ¿Ya?
hay la suma de coeficientes del factor primo con mayor término independiente. Con mayor término independiente. Ya, él es el que tiene mayor término independiente, ¿no? Más 5 le gana más 2. Entonces, hay la suma de coeficientes. Entonces, de él me piden la suma de coeficientes. De él, la suma de coeficientes. Al ojito, pues, ¿no? Suma de coeficientes. Suma de coeficientes. Estamos hablando de 1 más 2 más 5, ¿no? 1 más 2 más 5, ¿cuánto sale? Esto sale 8. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Chicos, ¿están? ¿Alguna pregunta, por favor? Ya, vamos a darle un clic, creo que se me pasó, en Enter. Ahora sí. Listo, este es el aspa doble especial. Vamos a otro problemita. Problema número 5. Las dimensiones de una piscina están representadas por los factores primos de su volumen, la cual está representada por Tx. ¿Ya? Hay la suma de dichas dimensiones. Vamos a factorizar por el método de divisores binómicos. Pero te doy un detalle, como una sugerencia. Este amiguito es mónico. Entonces, cuando es mónico, esto de aquí lo puedes hacer, pero que hay poquita fatiga, te sugiero. Dices, una posible raíz. Claro, aquí colocamos racional, o sea, aquí dice PRR, la segunda R es de racional, porque si abajo no fuese 1, es posible que se formen números racionales. Pero en este caso, como el coeficiente principal es 1, ya no se van a formar racionales, sino exclusivamente posible raíz entera, ¿no? Una posible raíz entera es más menos divisores del término independiente. Eso me gustaría que hagas cuando es mónico. Más rápido, más rápido. Entonces te concentras en más 60, te concentras en más 60 y le sacas sus divisores a él. Claro, pero ¿por qué haces eso, profe? Si el método dice hay que dividirlo entre los divisores del coeficiente principal, porque es mónico, pues, porque es mónico. Solamente por ese detalle hago eso. Entonces, comienzas a probar. Las opciones, pues, son varias opciones. Por ejemplo, aquí en la diapositiva prueba con el 2, negativo. Y efectivamente sale 0, ¿no? El 2 negativo. Aplicas tu Ruffini, mira, ahí está el Ruffini, y sale, ¿no? Para apreciar la factorización, aplicas algoritmo de la división. Aplicas algoritmo de la división. Atento, atento. Voy a hacer un detalle. Voy a escribir aquí teorema del factor, para que entiendas un detalle. Si alfa es raíz de p de x, entonces el polinomio x menos el opuesto de la raíz es factor de p de x. Teorema del factor. Teorema del factor. Pero ¿para qué hace tanta cosa ya? Vamos a dar una formalidad aquí. Como este amiguito menos 2 es raíz, ¿ya? Entonces, él genera un factor. El factor sería x menos el opuesto de esa raíz. Este es el factor, el divisor en esta división. Entonces, cuando yo aplico el algoritmo de la división, va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Va a quedar así. Dividendo es lo que pretendo factorizar, ¿ya? Dividendo es lo que pretendo factorizar, o sea, tx. Yo pretendo factorizar, ¿qué cosa? Yo pretendo factorizar tx. Él es el dividendo. El divisor sería x más 2. Uy, perdón. El divisor sería x más 2. Por el teorema del factor es el divisor. Y luego viene el cociente, x cuadrado más 11x más 30 más 0. He aplicado el algoritmo de la división. ¿Mm? Pero este amiguito de aquí tiene discriminante negativo. ¿Ya? Entonces, este amigo
¿ya? A ver, sería primo en Z, ¿no? En Z, ¿ok? También en R, también en R, ¿no? Factorizar, entonces quedaría así, pues, ¿no? Tx sería igual x más 2 por x cuadrado más 11x más 30. Las dimensiones de una piscina están representadas por los factores primos. Ya. ¿Se entendió esa parte? A ver, otra vez. Un ratito. ¿Se entendió? Vamos a hacer aquí una mejora mía en mi cálculo, ¿ya? Yo me estoy rayando aquí. Mil disculpas, yo cometí aquí un error. Voy a retractarme de inmediato, ¿no? Borro esto, ¿sí? Lo vi muy rápido. Borramos esto, y entonces escribo aquí lo siguiente. LCX, LCX, L5, 6, sí se puede, ¿no? No me di cuenta de eso. Sí se puede factorizar todavía. Entonces Tx sería x más 2 por x más 5 por x más 6. Ya está, ya está. Otra vez se pasa. A ver, ya está. Ajá. Bien, las dimensiones de una piscina están representadas por los factores primos. Bueno, ahí están las dimensiones, ¿no? X más 2 sería una dimensión, X más 5 sería otra dimensión, y X más 6 también sería otra dimensión. Dice, hay la suma de dichas dimensiones. Entonces, de dichas dimensiones sería pues X más 2, más X más 5, más X más 6. Estamos hablando de 3X más 13, ¿no? ¿Sí? Están representadas acá. ¿Qué les parece? Suponiendo que el epípedo, ya vamos a suponer eso, que tiene forma de paralelepípedo esta piscina. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Bueno, no sé. ¿Hay preguntas, chicos? ¿Se entendió este problemita? Cuando vean un polinomio de grado 3, grado 4, grado 5, grado 6 y sea mónico, para que encuentren una posible raíz entera, te sugiero puedes calcular un divisor positivo o negativo del término independiente y comienza a probar, ¿no? Comienza a probar en tu esquema de Ruffin y vas probando. Y si sale cero de residuo, ya automáticamente es la raíz. Para que aprecies la factorización por este método llamado divisores binómicos, se aplica algoritmo de la división. Entonces, cuando aplico el algoritmo de la división, queda x más 2 por x cuadrado más 11x más 30 más 0. Bien, y me di cuenta pues que ese x cuadrado más 11x más 30 aún se puede seguir factorizando como x más 5 por x más 6. Luego dice que esta piscina, suponiendo que tiene forma de paralelepípedo rectangular, suponiendo que tiene esa estructura, esa forma, entonces las dimensiones pues van a ser x más 2, x más 5, x más 6. Y bueno, me piden la suma de dichas dimensiones. La suma de esas dimensiones sería 3x más 13. ¿Preguntas? Bueno, voy a compartir ahora otro ejercicio.
Ya está él, ya está él. Bien, ya está él. Este es un problema más complicado, ¿no? Exige experiencia. Un factor primo de este polinomio. Es de la forma tal. Entonces aquí lo que se está haciendo es completar el cuadrado. Se completa el cuadrado, ¿no? Esta técnica de aquí significa completar el cuadrado. La idea parte de esto, pues, ¿no? Es como si tuvieses tú un x al cuadrado más 64, por ahí, ¿no? Si tienes un x cuadrado más 64, entonces aquí le faltaría un menos 16x y un más 16x, ¿no? Entonces, si tú agregas el más 16x, estos tres, por ejemplo, podrían formar un binomio, x más 8 al cuadrado. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la idea es completar el cuadrado aquí. Lo que hace un poco difícil el problema es la potencia 4. Entonces, lo explico así. Ese x a la cuarta más 64 es lo mismo que escribir x al cuadrado más 8, todo al cuadrado menos 4x al cuadrado. ¿Por qué? Desarrolla, pues, cuarta más 16x al cuadrado más 64. Desarrollo el menos 16x cuadrado. Se va y queda de esa manera. ¿Pero en qué me beneficia escribirlo así? Es que vas a aplicar ahora una diferencia de cuadrados. ¿Ok? Bueno, vamos a agregarle aquí, chicos, lo siguiente, ¿ya? Vamos a trabajar en Z. Aquí falta en el problema, vamos a considerar, estamos trabajando en Z. Si estamos trabajando en Z, aquí hay discriminante negativo. Si estamos trabajando en Z, él es primo. Es primo en Z de X. Si estamos trabajando en Z, él también es primo porque el discriminante es menor que 0. No se pueden hacer las pases. Cualesquiera de los dos son. Entonces los factores primos son el x cuadrado más 4x más 8 y el x cuadrado menos 4x más 8. Bien, dice, uno de los factores primos es de esa forma. Ya, bueno, necesariamente tiene que ser él, porque si te das cuenta, él sería el m y él sería el n, y cumpliría el que m más n es 12. En cambio, si él fuese el m y él fuese el n, entonces m más n sería 4 y no cumpliría. Pues. Por esa razón, m vale 4 y n vale 8. Te piden q en menos 3. Entonces el q de x sería x cuadrado más 4x más 8. Me piden q en menos 3. Entonces q en menos 3 debe ser menos 3 al cuadrado más 4 por menos 3 más 8. Sale 5. Listo. Bueno, chicos, nos quedamos aquí. Gracias por su atención. Hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Nos vemos. De nada, chicos, cuídense. Les voy a compartir la solución del ejercicio 1. Me gustaría que lo tengan como una tarea. ¿Ya? No es difícil. Comparto la solución del problema 1. Esa es la solución. Nos quedamos aquí. Gracias, chicos. Hasta la próxima semana. Cuídense.